La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Ulises Rodríguez, fue diputado por 2 periodos, candidato a alcalde y es ahora director de Proindustria. Muy buenos días, Ulises, es un placer tenerte de nuevo en el programa. Buenos días, don Ramón, el placer es mío de estar aquí con usted, con Jacqueline. Tengo encantada. Mucho tiempo siguiéndoles, a usted un poquito más que Jacqueline, pero a los no, dos. Yo a ti porque tú tenías programa también. Y además de eso siempre he participado como vocero, sí. Desde el 94 en las campañas, me tocaba como parte de la juventud, he estado participando como vocero en las diferentes campañas electorales. No toque esa tecla de la edad y de los años y de la cosa. Sí, yo era muchachito, era un niño. Él empezó muy joven. Y nosotros todavía no estábamos en la televisión. No, tú sí, yo no. Jacqueline, dije que era vocero de la juventud. Por eso, Ulises, antes de entrar a política, yo quiero hablar de política, de tu gobierno, de la parte económica, del manejo de la pandemia, pero le están dando funda con el tema de los precios. La oposición está aprovechando el tema de los precios. Pero ¿cómo tú defenderías la gestión de Luis Abinader? Bueno, para que no me pase lo que me ocurrió ¿con qué invitado fue? Que lo dejamos para un... No, que yo arranqué con el tema de su entidad y él... Y después quería entrar entonces la parte. No le dio tiempo. No, pero yo entiendo que hay que ser justo. La oposición tiene que ser racional, tiene que ser inteligente, consecuente con un tema especial. O sea, el presidente Luis Abinader asume la presidencia de la República en medio de un estado de emergencia, una pandemia. Aquí no se sabía si las elecciones se iban a dar o no. Había preocupación, se logró y se dio el cambio. Tampoco sabíamos qué iba a pasar, el país y el mundo se paralizó. Yo creo que hay muestras muy claras y razones para defender y justificar la buena gestión que está haciendo el presidente Luis Abinader en poco tiempo, con resultados. Gobierno transparente, intolerante a lo que es la corrupción, a lo que va en contra de la ética. Es un hombre que trabaja de manera incansable, y como le digo, con resultados, porque en lo económico podemos ver cómo la República Dominicana sale a flote en cuanto a la pandemia, que es vital para el tema de la economía. Vemos que se ha estado enfrentando con responsabilidad y con éxito en poco tiempo, si nos comparamos con muchos de los países. Ya el turismo comienza a acelerarse y es por eso. Las inversiones siguen llegando al país y también vemos la generación de empleos. ¿Qué más tú quieres? Tú puedes ver cómo, y yo sé que es un tema que le gustaría que lo tratemos en detalle, ¿verdad? Porque estamos trabajando con eso en la institución en la que me toca dirigir. Pero vemos los elogios que recibe la República Dominicana ahora recientemente de organismos internacionales y figuras internacionales como modelo de resiliencia en cuanto a, en este momento de zona franca, de capacidad de rebote, de levantarse la economía. Creo que en tan poco tiempo ya es un presidente que puede hablar de logros y entiendo que, bueno, la economía, el manejo de la economía. ¿Qué usted me decía? Me decía de los precios, don Ramón, pero que en este momento poca cosa ha pasado. Por ejemplo, el caso de porque hay un tema internacional, la pandemia no es un asunto local y nos ha impactado. Y yo digo que demasiado bueno ha sido el manejo de la economía controlado, que ha permitido porque la economía se desarrolle, crezca y se recupere el país mejor, con mucho mejor que otros. Pero bueno, lo que quiero decirle, por ejemplo, el tema de los contenedores en el transporte de carga internacional es algo que encarece los precios. Eso depende de la República Dominicana, ¿no? No, pero... ¿Y ustedes saben en qué proporción, Jacqueline? Porque no es simple aumento de un 10%, de un 20%. Contenedores que costaban cerca de $3,000, a ver, llegó a costar menos, $3,000, $3,500, sube a 6, sube a 7, 8, 10, 12, 11, 12 y hasta $13,000 el contenedor. O sea, es exorbitante. Hay un tema en los precios que tiene que ver con lo internacional. Fíjense que el dólar no ha subido. O sea, que el gobierno, los precios aquí subían cuando se disparaba el dólar. Sin embargo, no tiene que ver en este momento con el aumento del dólar, sino que es eminentemente y directamente por asuntos internacionales. Ingeniero, eso se sabe. O sea, de fuera. Es decir, es una situación mundial. El tema es que tenemos una realidad, es que hay aumento de precios en todo.
por razones la que sean. Entonces, ¿cómo el gobierno, independientemente de que se ha generado aquí el problema afuera, le va a ayudar o va a dar respuesta? Porque la gente, cuando ve que su poder adquisitivo disminuye, se resiente y siempre se espera de que el gobierno busque una solución, aunque esa solución vemos que no está en manos del gobierno. Entonces, ¿cómo responder a eso? En economía, cuando los precios se incrementan por asuntos externos, tú no tienes forma de controlarlo. O sea, eso no, hasta discutirlo, ¿verdad? No es inteligente y hay que sincerizar las cosas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, por un lado, la economía dominicana tiene que moverse y se está moviendo, dinamizarse y se está dinamizando. Por otro lado, se está hablando, bueno, de planes del gobierno, de compensación a la parte más desposeída. Vemos recientemente el programa que se presentó ahora con la tarjeta, que va a ser doble, tal como él lo prometió. La doble lo lanzó Gloria Reyes, la vimos presentando. Supérate se llama ahora. Ahora se va a llamar, y se llama ya, Supérate, incrementando las ayudas del gobierno. Yo particularmente no creo mucho en las políticas de ayuda a largo plazo, ¿verdad? Yo creo, a mí me gusta incentivar la economía, enseñarlo a crear pescar. Condiciones, sí, realmente tengo que decirle, pero es un alivio, cualquier ayuda social en un momento difícil, temporal, se permite. Pero lo más hay importante. otra cosa, recuerda, Jacqueline, que también se está, no es un tema mío, y a mí no me gusta entrar en temas que no son lo que yo manejo, pero se está discutiendo también el tema salarial, que es un tema importante, el posible aumento, y lo digo así porque no lo manejo yo. Pero no hay condiciones para eso ahora, muy difícil. Pero en el tema de Proindustria, que tiene una responsabilidad, vamos a hacer una breve pausa. Allá no pasamos. Y entonces el próximo segmento vamos a hablar de lo que está haciendo Ulises Rodríguez en Proindustria. Uno de los elementos más importantes y retadores que tiene el gobierno es el tema de la creación de empleos. Quizá como una de las formas más efectivas de mitigar cualquier efecto de subida de los precios y de la situación económica en sentido general que vive el país y el mundo. Este rol, ¿cómo lo ha asumido Proindustria y qué aportes puede hacer a que más dominicanos tengan empleos? Así es. En la introducción, en la forma como tú planteas la pregunta, se puede ver claramente, y puedo agregar que Jacqueline, que uno de los retos principales, fundamentales de los gobiernos, de cada gobierno, cuando se inicia, cuando se instala, es la generación de empleos. Y nosotros estamos trabajando con eso y con resultados, diríamos que bastante interesantes. Bueno, cuando estábamos aquí con ustedes les dimos unos datos que ojalá que ustedes revisen lo que hablamos, porque soy de los funcionarios que primero estudio los temas, lo analizo, aprendí a calcular bien para luego dar datos. Nosotros encontramos en Proindustria los parques con unos 7,000 empleos aproximadamente en baja después en la pandemia. Antes tenían 16,000 los parques en general, un estado de descuido y abandono. Bueno, ahí podemos ver cómo ha ido evolucionando ahora los empleos en la zona franca. Ya hoy tenemos unos 20,000, o sea, podríamos decir que 4,000 empleos más que lo que había antes de la pandemia. O sea, una recuperación total, claro. Pero les voy a dar uno más preciso que lo pueden verificar. San Pedro de Macorís. Teníamos 7,000 antes de la pandemia, llegamos, recuperamos los 7,000 y ahora hay unos 9,350 y subiendo, o sea, 2,300 empleos más. Y si nos vamos a La Vega, para irnos al otro extremo, no verdad, solo en el este de San Pedro, venimos a La Vega. En La Vega vemos que el parque se recupera de un estado crítico que estaba, de abandono, de ruina. Entonces, de ahí es donde nosotros lanzamos un programa que se llama Transformación de Parques. En La Vega tenía unos 2,500, 2,600 empleos y ya hoy tenemos unos 4,000. La meta de nosotros es, y lo dijimos aquí, en el caso de La Vega, es llegar a 6,000 a finales de año. O sea, parecía como quijotesca, atrevido el anuncio que hicimos, porque aquí hablamos de eso en la entrevista anterior, de cuántos empleos íbamos a generar. Y en los parques de Proindustria, incluyendo la recuperación de la pandemia y los nuevos, hasta la fecha hemos tenido un promedio de unos 1,000 empleos mensuales en adición, ¿verdad? En generación. Y por eso, bueno, podemos dar esas buenas noticias. Parece que hay una buena noticia que hoy la prensa la destaca con la zona franca de Esperanza.
Así es. El municipio de Esperanza de la provincia de Jacqueline. Déjeme decirle, Valverde. ustedes escucharon recientemente que una empresa importante se retiraba del país, la Timberland. Sí. Y voy a dar esta primicia, pero bueno, lo vamos a decir, ¿verdad? Entonces ya ellos están tomando, le están tomando órdenes aquí, están generando órdenes y están contratando, y eso tiene que ver con Esperanza. Allí se van a generar unos 500 empleos directos más, solamente por esa, en un municipio, por esa vía de esa empresa que en tiempo atrás se anunció que se retiraba, pero que vuelve como quiera, porque lo que ellos han estado haciendo es desmontando la producción que ellos tienen, pero la están contratando. Y un dato que les quiero dar de la zona franca, Jacqueline, es que Salcedo tenía más de 12 años cerrado, y hoy en día contratamos la nave que estaba ya disponible, y se está contratando un nuevo personal. Se van a generar 250 empleos directos más los indirectos. Y otra cosa es que el parque industrial de Cotuí, 16 años, miren cómo estaban las condiciones que lo encontramos, los parques. Eso es desastroso, ese es de Higüey, eso. Pero bueno, en Le Cotuí, Sánchez Ramírez, ustedes están remodelando los parques. Este es un programa de transformación, lo encontramos en ruina total. Miren cómo eso, hasta se habían robado el metal, el alucín y todo. En la otra primicia es Cotuí, 16 años cerrado, 5 naves industriales. Las 5 la entregamos a 5 empresas, a 3 empresas, y allá se van a generar unos 700 empleos en la primera etapa. Pueden llegar a 1000 empleos, pero en la primera etapa son unos 700 empleos. Ingeniero. Ya entregada, ¿Cómo están ustedes coordinando los trabajos con el Consejo Nacional de Zonas Francas? Y le hago la pregunta porque en años pasados tuvimos varias veces en el programa a la antigua presidenta de ese organismo. Del Consejo. Sí. Del Consejo. Y se quejaba amargamente de la apatía que había en las provincias a la hora de querer instalar una zona franca y que la gente acudiera, por ejemplo, para el tema de los empleos. La apatía ciudadana y luchar con eso. Y se quejó en muchas oportunidades y nosotros no entendíamos cómo en un país donde... sí, pero tiene una explicación. Tiene esa carencia de muchos desempleados, hay mucha gente desempleada, no respondían a esos llamados que hacían las empresas de zona franca y no querían trabajar en zona franca. ¿Cuál es la explicación que usted tiene? Es que hubo cierto prejuicio, incluso del gobierno, ¿no? Del gobierno pasado. No puedo ser mezquino, no se dio en los últimos años del PLD, sino en los primeros años del gobierno, de la gestión del presidente Fernández, lamentablemente. Creo que luego lo entendió, pero hay declaraciones que se dan cuando un gobernante habla, se pueden crear prejuicios. Si el presidente dice que un sector no tiene futuro, entonces nadie del gobierno le va a dar apoyo. Hubo crisis en el sector zona franca, también real, porque hubo una crisis, sobre todo en la parte textil, se gestó en 2000 por ahí, pero en 2004, 5, 6... 7, eso explotó y le dio muy duro al sector. Y esa declaración para toda la zona hicieron franca, más daño. De todo el mundo, pero era menos las todas, orientales. Pero sobre todo, así es, es que tenían una política agresiva para competir y desplazarnos. Hoy en día eso ha cambiado, somos más competitivos, los salarios en esa parte del mundo se han disparado. En definitiva, yo sé que por asunto de tiempo, pero somos más competitivos, más atractivos en este momento. Pero la gente quiere trabajar en la zona franca. Pero se necesitaba una señal del gobierno. Por ejemplo, en Proindustria, la fama que tenía es que los parques estaban, ustedes lo acaban de ver, en ruina total. Desbaratado. Entonces, tú intentabas llevar una empresa y como una marca reconocida, esa que ustedes saben, se va a instalar en un parque de eso. Pero quiero decirles que para satisfacción nuestra, nosotros tuvimos la osadía, el atrevimiento de invitar al presidente de la República a San Pedro. Miren cómo se generan los empleos, pero asocien eso a las imágenes del presidente, don Ramón, yendo a San Pedro en el primer mes más o menos de gobierno, cuando aquí nadie sabía lo que iba a pasar con la zona franca, con esas naves, si se iban a usar o no, porque el mundo estaba paralizado. Llevamos al presidente Luis Abinader a San Pedro. Él dio una muestra clara de apoyo al sector, de confianza en el sector. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? Y eso es lo que está ayudando a que esté haciendo un buen gobierno y que la gente tenga ese ánimo y que se esté invirtiendo en el país y que la economía se esté dinamizando. La confianza que genera el presidente de la República, Luis Abinader. Y esa confianza, en este caso, en el sector zona franca, está llevando a que el sector esté creciendo
Y óigalo bien, en un porcentaje de un 16% lleva de crecimiento a nivel generalizado. O sea, recuperación de un 100%, que era el reto. ¿Hasta cuándo nos vamos, hasta qué porcentaje o en qué porcentaje nos vamos a recuperar? 100% de recuperación, y el año inicia creciendo de manera asombrosa. Y hay unos indicadores que siempre nos han preocupado a nosotros, como por ejemplo la agroindustria, los sectores agrícolas, ese valor agregado que hay que darle, que ya en la zona franca se está convirtiendo en una realidad. Están diversificadas, sigue lo textil, tenemos de calzado, un gran potencial en calzado, y aparte de eso entra también la agroindustria, porque estamos recibiendo, y esto se lo puedo decir, cuando entramos por industria, el presidente de la República preocupado me llama, y él le da mucho seguimiento a los funcionarios, y me dice, pero te están pidiendo naves, pero dime cuántas personas lo están, cuáles son las empresas y cuántas son. Y en un corte inicial teníamos unas 10 o 12 solicitudes, pero cuando él me llama un día, eso de las 2 de la tarde, yo le paso el dato, me pongo a investigar porque no estaba allá, y veo que hay 69 empresas, industrias solicitando espacio en zona franca, unos 75 espacios, o sea, naves. Al mes y medio, 2 meses, hacemos un corte, ahora recientemente, y veo que hay 96 industrias. Y de nuevo generamos el corte y nos damos cuenta de que hay 117 solicitudes. O sea, ustedes notan que y yo se lo puedo suministrar. ¿Y hay naves suficientes para...? No la tengo. Por ejemplo, en La Vega, yo anunciamos 10 naves. Teníamos otra cosa, 18 naves cerradas, destruidas, las entregamos porque las recuperamos, pero ahora, aparte de las 10 que el presidente se comprometió y que ya la entregamos, hay 32 solicitudes en un parque que no tenemos. ¿Y a qué ustedes, qué explicación le dan a eso? Porque un gobierno posicionarse y crear una fama pasa un tiempo. Es que la República Dominicana, por su ubicación estratégica, por algunos movimientos en el plano internacional, están volviendo a poner los ojos los empresarios extranjeros en la República Dominicana. Es una combinación de factores. El potencial lo tenemos y lo sabemos todos. Tú lo sabes, yo también lo sabe, Jacqueline lo sabe, don Ramón, que hay un gran potencial. Estamos bien ubicados geográficamente, la geopolítica nos ayuda, el tema chino-americano, la política norteamericana de incentivo a producir en América. Y como le decía, razones económicas. Recuérdese que China tenía también devaluada la moneda, un pleito con los norteamericanos, un 17% en aquel momento de la crisis. O sea, incentivaba la devaluación para poder motivar su crecimiento. Pero hacía falta también confianza, Jacqueline, y eso es lo que el presidente genera, y eso es bueno. Además, tenemos un presidente economista, administrador, que sabe cómo manejarse también en la cosa pública, ya con experiencia de Estado. Tuvo un buen maestro, que fue su padre, y él, su experiencia. Entonces, con esa visión que tiene el presidente, ustedes ven que por eso sale un decreto de la mesa de la industrialización. O sea, aquí se está hablando de un tema que no se hablaba antes. O sea, se hablaba, pero no había una política de Estado. Hay una política de Estado de parte del gobierno, desde el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Abinader, y es de apoyar la industrialización. Otra cosa que nos lo dijo muy claro, cero burocracia, acelera los procesos. Cuando una gente quiere instalarse aquí, el tiempo hay que reducirlo. Entonces, todo eso, ¿verdad? Esa confianza, repito, que genera esa política desde el Palacio, desde la Presidencia, ayuda a impulsar los sectores industriales. Los inversionistas lo que buscan es eso, es confianza. Ulises, aparte de eso, en este gobierno se modificó la ley de proindustria. Sí, ya estamos hablando de fuera de zona franca. Sí. ¿Se ha sentido el impacto de esa modificación? Ay, don Ramón, qué bueno que usted me hace esa pregunta. Yo le dije a usted que yo estaba de cumpleaños, ¿verdad?, el fin de semana, y que me sorprendieron unos amigos, entre ellos Eduardo Estrella, que le mando un abrazo a ese presidente del Senado. Igual que a la relación, Jacqueline, que no te respondimos ahorita con el Consejo, es excelente y lo dirige muy bien el señor Liranzo. Y también con Industria y Comercio, que lo preside el ministro Ito Bisonó, las relaciones son excelentes. Yo digo que recibí un regalo ese día, que no fue un vino o algo que unos amigos me llevaron, fue una persona, un empresario de Santiago. Yo lo llegué, lo veo sentado y me dice que él aplicó con la nueva ley de proindustria, y que fue increíble los beneficios que tiene. Resultado, le voy a decir, porque nos están haciendo señas, ¿verdad? Sí.
tenía 375 empleados. Eso no está en Zona Franca. Hablo Monegro, está al lado del aeropuerto de Santiago. Está generando ahora mismo 600 empleos y está exportando tubos y cosas para Cuba, porque la ley le permite materia prima libre de arancel y también maquinaria libre de arancel con la no objeción de aduana. Es decir, que la ley de proindustria está teniendo un gran impacto y también ayuda mucho a lo que es el proceso de industrialización y la competitividad industrial, que es la función que tiene Proindustria. Ahí se fajó mi amiga Circe Almanzar, a quien le envío un saludo, porque esa mujer defendió esa ley con uñas y dientes, a capa y espada. Y de verdad, Circe, que tú tenías razón, y se lo digo a ustedes porque me demostraron con números, o sea, cómo se iba a impactar en la economía dominicana, y así está ocurriendo. Ojalá que pusiéramos hacer un programa con ellos, con la IRD, con el CONET y nosotros, que bueno, como quiera estamos programando algo para dar a conocer la importancia de la ley y el impacto que tiene, que mucha gente no la conoce todavía y por eso no le está aprovechando. Es importante tú importar las maquinarias libres de impuestos. Le dije un testimonio y voy a hacer un cortito porque me motivé con esa persona para que le diga y la gente pueda entender y motivarse a aprovechar los incentivos de la ley. Y eso lo promulgó el presidente de la República con mucho orgullo, fue iniciándose el año, a principio de año. Ulises Rodríguez, muchísimas gracias por tu participación. Uno se contagia con tu entusiasmo y con la buena noticia. Me habló de eso en principio cuando vino el entusiasmo, pero los datos lo pueden ver, que están ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ulises. Muchas gracias. Nos vamos momentáneamente a una pausa comercial, retornamos con todos ustedes.